Bienvenidos a este espacio de Escuela Iniciática, donde en la clase de hoy vamos a explorar por qué afirmo la siguiente frase: la alquimia es psicológica. Y nos vamos a apoyar en el estudio de Carl Gustav Jung, el célebre psiquiatra suizo, pilar del psicoanálisis, cuya obra se extendió exponencialmente después de su muerte, y cómo este maestro se relacionó con la alquimia. Comencemos desarrollando esta idea. La alquimia no es una metáfora, sino que es una disciplina mental, e influenció profundamente en la comprensión del inconsciente y de los procesos de transformación psicológica en la cultura occidental. Vayamos primero a la raíz etimológica de la palabra, que proviene del árabe. Se compone de dos términos. Al significa divino o espíritu, y quimia viene de la raíz egipcia Khem, que significa tierra negra fértil. Pueden fijarse que desde el verbo, se nos está develando la naturaleza de la misma, la integración de los principios polares fundamentales, lo femenino, la tierra, lo denso, lo masculino, el cielo, lo sutil. El espíritu en la tierra, o la tierra espiritual, sería el significado etimológico literal. La ocupación de los otomanos en España por más de 8 siglos, entre el 800 y el 1400 de nuestra era, nutrió de conocimientos esotéricos, psicológicos y espirituales a una Europa medieval, sacándola del oscurantismo con avances técnicos y culturales que tenían una raíz oriental, que había bebido de las fuentes de la enseñanza védica y egipcia. A través de los árabes llegó a Occidente y se desarrolló en una época de alta cultura la península ibérica, hasta el advenimiento de la Inquisición y las cruzadas contra los cátaros en el siglo XIII, lo cual llevó obligadamente a encriptar el conocimiento alquímico en simbolismos confusos y cerrados para proteger. Se necesitaba un código traductor para leer los símbolos, y solo por supervivencia, obviamente. Ese código traductor se transmitía de boca a oído, de oído a boca. Sin ese código iluminador, los dibujos parecían simples locuras sin sentidos, oscuras al entendimiento. Entre esos libros hay uno muy especial, el Tarot de Marsella. Pero lo vamos a desarrollar más adelante, en otra clase. Volvamos a Jung. Para entender la influencia de la alquimia en Jung, tenemos que retroceder hasta 1928, cuando un amigo y colega, el teólogo y sinólogo Richard Wilhelm, le regaló un tratado alquímico chino. Cabe mencionar que fue el mismo Wilhelm el primer sinólogo que tradujo al alemán el complejísimo libro oracular y sapiensal de la antigua China llamado I Ching, o el libro de las mutaciones. Uno de los pocos libros que sobrevivió a la infame quema de libros por parte del emperador Qin, y cuya obra colectiva que lo compone, cuya estructura simbólica, matemática y numerológica data de más de 26.000 años, registrando sus orígenes en fósiles, dibujos en caparazones de tortuga. El I Ching es el tratado numerológico y metafísico por excelencia sobre el código inherente de la sincronicidad en la experiencia psíquica humana. Fue enriquecido en su desarrollo por consejos y con una estructura de tratado moral por Lao Tse y Confucio, y es una obra a la que Jung tuvo el honor de escribir el prólogo,
en la primera traducción a un idioma occidental. La obra encriptada alquímica por excelencia, que personalmente me acompaña como un maestro desde el 2006 y de la que algún día les haré también su propio taller. Volvamos a Jung. Este tratado alquímico chino que Wilhelm le regala lo sorprende profundamente. El tratado no hablaba de procesos externos, de química fantasiosa como cabe imaginar desde el mito profano o de las películas de Hollywood, sino de transformaciones internas, espirituales y psicológicas. Se trataba de un manual de trabajo con el inconsciente, oculto bajo símbolos alquímicos notablemente encriptados. Este descubrimiento fue un antes y un después para Jung. Le abrió la puerta a comprender que las imágenes alquímicas, que durante siglos se habían interpretado literalmente como descripciones de la transmutación de metales en oro, eran en realidad símbolos de un proceso interno de transformación individual. A partir de ese momento, Jung se sumergió en el estudio de la alquimia occidental y fue entonces cuando escribió su primer libro, el Artis Auriferae, el arte dorado, que comprende una colección de textos latinos del siglo XVI. A pesar de su inteligencia y su habilidad para interpretar símbolos, al principio Jung encontró los textos alquímicos profundamente crípticos, difíciles de entender. La alquimia, con su lenguaje oscuro y simbólico, parecía una barrera insuperable, incluso para una mente como la suya. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus estudios, Jung comenzó a darse cuenta de que los símbolos alquímicos reflejaban procesos psíquicos, particularmente aquellos que él había observado durante años en su trabajo clínico con pacientes. La alquimia y la psicología de Jung comparten un aspecto fundamental. Ambas tratan de la transformación. En la alquimia, esta transformación está descrita como la conversión del plomo en oro. Pero Jung vio en esto una metáfora de la transmutación interna del individuo, de la integración de la psique. El plomo es lo denso, lo que viene debajo, subyacente, por defecto, heredado, un patrón, una limitación, una psicosis, una neurosis, un trauma, una herida. El oro es el valor, lo puro, el superconductor de energía que no se desgasta. Ese oro que no se oxida, que prevalece a la vez que conduce la electricidad con máxima eficacia. El oro es la conciencia despierta, la inteligencia emocional, el valor propio asumido, la vida con propósito, la entrega a lo superior, la divinidad en la especie humana, el yo sin contradicciones, la determinación de vivir, el arte de vivir. El estudio de los tratados alquímicos fue en paralelo con la observación de los elementos transversales de la narrativa de los sueños de sus pacientes. Uno de los símbolos que Jung encontró repetidamente en los sueños y visiones de sus pacientes era el mandala, una imagen circular que representaba el esfuerzo del individuo por integrar los diferentes aspectos de su ser en torno a un centro. Este símbolo aparece una y otra vez en la alquimia, no solo como representación de la unificación de opuestos, sino como símbolo del equilibrio y la totalidad. El mandala es el todo organizado. Para Jung, la clave de esta conexión entre la alquimia y la psicología estaba en el proceso de individuación, el punto del centro del mandala. La individuación, como ya lo explicamos, es el proceso por el cual una persona logra la integración de su yo consciente con ciertos aspectos inconscientes de su psique, que están fragmentados o en conflicto, en oposición interna. Si lo llevamos al lenguaje de la astrología, reconociendo la carta astral como un mandala de arquetipos sería el resolver la dialéctica de las oposiciones,
las tensiones de las cuadraturas, integrar las inconjunciones, aprovechar los trígonos, las conjunciones y los sextiles a favor, para mediante el empuje de los tránsitos, de las revoluciones solares y lunares, ir más allá de la configuración que nos vino por defecto en la misma carta al nacer. Es separarse de un punto de partida. Este proceso es comparable a la búsqueda alquímica de la piedra filosofal, un símbolo que representa la culminación de una transformación. El ser completo, el ser uno, el ser causa de los propios efectos. El no vivir en contradicción eterna, el hackear las propias mecanicidades, el asumirse real. En este sentido, la alquimia ofrece un mapa simbólico para el viaje de autoconocimiento y transformación que cada persona debe emprender. Jung identificó varias fases en la alquimia que se correspondían con diferentes etapas del desarrollo psicológico. El primero de ellos es el nigredo. Corresponde al proceso de reconocer, confrontar y aceptar la sombra. La sombra, como la describe Jung, es aquella parte de la psique que contiene todo lo que hemos reprimido o negado de nosotros mismos. En la alquimia, esta etapa inicial de descomposición, conocida como nigredo, es vista como el paso necesario para cualquier transformación. Antes de que algo nuevo pueda surgir, lo viejo debe descomponerse y desintegrarse. En términos psicológicos, esto significa que antes de poder lograr un estado de integración y equilibrio, debemos confrontar las partes más oscuras de nuestra psique. A esto la alquimia le llama la rubedo, un fuego transformador. En términos psicoterapéuticos, sería amplificar el dolor, habitándolo conscientemente. Jung sostenía que trabajar con la sombra era esencial para el crecimiento personal. A través de este proceso, integramos las emociones reprimidas, nuestros miedos y nuestros conflictos no resueltos. Al igual que en la alquimia, donde el plomo debe descomponerse antes de poder ser transformado en oro, en el proceso psicológico debemos enfrentar y aceptar nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones, para recién ahí poder transformarlas. La purificación, la resolución, la elevación, en términos alquímicos, se le llama albedo. Y en términos psicoterapéuticos, podríamos decir que es una nueva versión de nosotros mismos, donde podemos recordar sin dolor, donde podemos hacer posible lo que antes para nosotros no era posible. Tanto la alquimia como la enseñanza iniciática hacen un énfasis primario en el matrimonio alquímico o el hieros gamos. En la alquimia este proceso es descrito como la unión de los opuestos, unir lo masculino y lo femenino, lo conocido y lo desconocido, lo denso y lo sutil, la razón y el cerebro emocional, en un todo integrado, dinámico, pero no mezclado ni uniforme, sino debidamente limitado y armónico a la vez. Un mandala que oficia de mapa, donde la conciencia del uno mismo puede ver la imagen completa, a la vez que se desplaza por cuadrantes claramente definidos, sin perderse a sí mismo en ellos, y a la vez fomentando una interrelación armónica de estas fuerzas superiores de la psique. Este concepto fue clave en la psicología de Jung, ya que él también veía la psique humana como una serie de opuestos que necesitan reconciliarse y balancearse para lograr
la plenitud psicológica. Volvamos al lenguaje astrológico para darles un ejemplo. Las 4 cuadraturas y oposiciones cardinales. El yo, la casa 1, la identidad. La familia de origen, la casa 4. La pareja, el otro, la casa 7. La profesión, la acción en el mundo, la casa 10. Fuerzas que se atraen y se repelen, que se oponen y a la vez que se mantienen naturalmente anudadas. Muchas veces de manera conflictiva, cuando no sabemos ni recibimos recursos para darle función. Cuando no lo hacemos desde nosotros mismos, sino que lo hacemos desde la referencia externa, desde la periferia del mandala. El iniciado debe ubicarse en el centro del mandala. El alquimista tendrá que valerse de los códigos ocultos, del funcionamiento de la plataforma, de la psique, y develar el lenguaje encriptado, simbólico, mediante la enseñanza esotérica, o en este caso, astrológica, para poder resolver esos opuestos, usando las tensiones a su favor, sin mezclar las cosas, y a la vez dando a cada cosa su lugar funcional, en vez de ser títere de las tendencias naturales conflictivas de estos cuadrantes de la vida. En palabras simples, con sabiduría, cada cosa tiene su lugar y colabora. Para Jung, la psique estaba dividida en 2 grandes polaridades: el yo consciente y el inconsciente. El yo consciente, que representa nuestra identidad, y el inconsciente como un almacén de todos los aspectos no integrados aún en la conciencia. Estas 2 fuerzas, estos 2 arquetipos opuestos complementarios, están en constante tensión y atracción. Pero cuando logramos unirlos armónicamente, surge lo que Jung llamó la función trascendente. La función trascendente es el tercer elemento que surge de la unión de los opuestos. En lugar de vivir en conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, este tercer elemento permite la integración y el equilibrio. Es el proceso mediante el cual la psique logra un estado de mayor equilibrio y autocomprensión, logra estabilidad. Esta idea se refleja en la alquimia con la búsqueda también de la piedra filosofal, que simboliza nuevamente la unión de lo material y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, el verso y lo adverso, el propósito y el obstáculo. El mismo concepto encontramos en la enseñanza del maestro Gurdjieff, que bebe de la misma fuente, tal vez una única fuente original. Cuando nos habla de la fuerza activa, la fuerza opositora, y solo los iniciados pueden recurrir a la fuerza relacionante. Solo el iniciado puede recurrir a la fuerza relacionante de manera consciente, porque es adepto a una enseñanza, es adepto a un método que explica la mecanicidad de las fuerzas y los principios inherentes que rigen sus dinámicas. El adepto de un método o una enseñanza pronto descubre que estos principios no se opinan, no son creencias de las cuales se puede estar de acuerdo o no, sino que se descubren, se reconoce cómo funcionan y luego se aprende a utilizarlos a favor. Esta es la gran diferencia entre la conciencia del camino de la magia o la alquimia o el proceso psicológico de individuación versus
las creencias ciegas de cualquier tipo de dogma. El primer balance de polaridades primarias, hacer consciente lo inconsciente, tiene muchas vías de acceso. Puede hacerse de muchas formas. Jung desarrolló una técnica llamada imaginación activa, en la que el individuo permite que las imágenes del inconsciente fluyan libremente, similar a un diálogo que se expresa creativamente. Este proceso, guiado, es esencial para la función trascendente, ya que facilita la integración de los contenidos inconscientes. Esta es una técnica muy parecida a la posterior hipnosis ericksoniana. Y curiosamente, Jung descubrió que los alquimistas del medioevo ya utilizaban una técnica similar a la que le llamaban imaginatio o meditatio, lo que demuestra la conexión entre ambos campos. Otra figura clave que Jung investigó en la alquimia fue Sofía, la personificación de la sabiduría como arquetipo. Sofía simboliza el conocimiento profundo y la iluminación, pero también la necesidad de redención. En la alquimia se dice que Sofía es tanto la guía como aquella que debe ser rescatada de las tinieblas. En los mitos griegos la encontramos como Ariadna, que facilita a Jasón el hilo de oro para entrar y salir del laberinto del Minotauro y así poder darle caza al monstruo sin perderse. Este simbolismo nos muestra cómo el cristianismo primitivo tenía conexión directa con las enseñanzas egipcias y posteriormente fueron encriptadas en los libros alquímicos durante la Inquisición, pues Sofía, junto a María y junto a Magdalena, también son arquetipos, representados respectivamente en la rosa blanca, en la rosa rosa y en la rosa roja, guardianas de la corona, el corazón y el útero, centros de poder, de transformación psíquica. Y uno de los símbolos más importantes de Sofía en la alquimia es el colirio filosófico, una sustancia simbólica que al aplicarla en los ojos permitía a los alquimistas ver la verdad oculta detrás de las apariencias. Jung interpretó esto como una metáfora de la capacidad de percibir el contenido del inconsciente y desarrollar discernimiento. Este proceso de ver más allá de lo visible es clave tanto en la alquimia como en la psicología, ya que nos permite acceder a los símbolos, mitos y arquetipos que guían nuestra psique. En el simbolismo astrológico corresponde a los aspectos planetarios, a los que se les puede dar función consciente entre la casa 12 y la casa 8 de nuestra carta natal. Sofía entonces no es solo un símbolo de sabiduría, sino que lo es de transformación interna, de redención de aquellos aspectos que han sido olvidados y reprimidos, que necesitan ser traídos a la luz para ser integrados, muchas veces desde el perdón. Resumiendo, Jung encontró en la alquimia un reflejo de los procesos psicológicos de integración de lo disgregado. Esto es, integración e individuación. También encontró un reflejo de los procesos de transformación, de lo denso en sutil, de lo denso en sustancia útil. Y a esto le llamamos transustanciación y sublimación. Y también encontró un reflejo de la
coagulación de las posibilidades al plano de la experiencia. Esto es densificación y manifestación. Los alquimistas, al igual que los psicólogos, buscaban la integración de los opuestos y la transformación interna, utilizando símbolos que, si bien parecían pertenecer a la materia, eran en realidad metáforas proyectivas del trabajo interior. Para Jung, la alquimia no solo fue una metáfora poderosa, sino una herramienta concreta para facilitar el proceso de individuación, el camino hacia un ser total. Y al igual que los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro, nosotros buscamos integrar la sombra, reconocer nuestros opuestos, resolver nuestras dialécticas, alcanzar un estado de equilibrio y de comprensión. Y por último, para continuar este recorrido por nosotros mismos, consideramos las herramientas básicas para hacer el movimiento que va de lo consciente a lo inconsciente. La escritura a mano en la vigilia nos permite extraer contenido inconsciente y volverlo consciente, a través de volcar en nuestro cuaderno de insights o tomas de conciencia emocionales, lo que nos vamos dando cuenta de nosotros mismos y de nuestras relaciones. La escritura a mano en el cuaderno de registros de sueños y sus posibles análisis. La atención consciente de los distintos tipos de sincronicidades que ocurren en nuestra vida y las acciones que nosotros tomamos como consecuencia de haberlas percibido. El escuchar lo que decimos, las palabras que usamos, las bromas, los lapsus lingus. El estar atento a lo que nos irrita de otras personas y a nuestras reacciones mecánicas. El observar nuestro lenguaje no verbal. El estudiar nuestro comportamiento cuando estamos completamente solos. El prestar atención cómo y cuándo evadimos lo que nos hace sentir dolor. Si lo hacemos yendo hacia el principio del placer, o si lo hacemos en el combate hacia afuera, si lo hacemos en un sobrehacer compulsivo o en volcarnos hacia los demás, o si lo convertimos en una queja demandante, como víctimas que llaman la atención. Cada vez que sintamos dolor emocional, estaremos frente a la materia prima, la nigredo, sobre la cual podremos trabajar en vez de huir y comenzar a alquimizarla con las herramientas que ya poseemos, las cuales, recordar, que se vuelven más eficaces cuanto más las usamos.